Mi nombre es Alexandra Bennett y he estado casada con Ethan Bennett durante 15 largos años. Nuestra vida aparentemente perfecta era una fachada que ocultaba una verdad dolorosa. Era una tarde fría de noviembre cuando mi mundo comenzó a desmoronarse. Regresé temprano a casa de la exposición de arte de un amigo. Anticipando una noche tranquila con Ethan y hijo Nathan, pero lo que encontré fue al estar opuesto. Escuché sus voces antes de verlos. Ethan y una mujer silenciosa pero apasionada acercándose. Escuché palabras que cortaron mi corazón como un cuchillo de sierra una vez que ella sale. De la imagen lo tendremos todo Isabelle, solo un poco más la voz de Ethan se deslizó por aire. Isabelle, su amante, se rió con un sonido tan frío que podría congelar la sangre. No puedo esperar a ver la expresión de su rostro cuando descubra que estás un genio Ethan. Su risa cruel resonó en el pasillo, una sinfonía siniestra que destrozó mi confianza. Me quedé congelado como una estatua de incredulidad mientras su plan cambiar mi vida se desarrollaba con cada palabra que había sabido sobre las infidelidades de Ethan, sus últimas noches, el aroma de un perfume extranjero. Las manchas de lápiz labial fingí no verlas, pero esto era una traición de un calibre diferente. Él no solo era infiel, estaba conspirando contra mí. Nuestro hijo, nuestra vida retrocedía. Me encontré. La habitación de Nathaniel era mi ancla, mi hijo de 14 años, viejo que se parecía mucho a su padre pero con gentileza. Ethan nunca poseyó a mamá tu casa temprano. La voz de Nathan estaba teñida de sorpresa. ¿Está todo bien? Forcé una sonrisa. Mi desgarrador en silencio. Todo está bien, cariño, solo cansado, eso es. No podía agobiarlo, no. Sin embargo, no fue hasta que entendí el alcance total de la traición de Ethan esa noche, mientras yacía en la cama junto al hombre que acababa de jurar desmantelar mi vida, que un plan comenzó a tomar forma en mi mente. Ethan pensó que podía descartarme como a un juguete viejo, pero iba a ser una víctima silenciosa en su cruel juego. Había mucho en juego, pero estaba listo para jugar. Esto ya no se trataba solo de mí, se trataba de Nathan, nuestro futuro y la justicia que merecíamos. Ethan Bennett estaba a punto de aprender que cada acción tiene sus consecuencias y yo iba a ser quien lee. Esa lección. Eleanor, mi suegra, fue la aliada inesperada en una casa dividida por secretos y mentiras. A pesar del carácter despreciable de su hijo, el afecto de Eleanor por mí y Nathan siempre había sido genuino. Ella fue la primera persona a la que le confié sobre la traición de Ethan en la privacidad de su pintoresca de estar con sus cortinas florales y el aroma del café recién hecho. Encontré el coraje para hablar. Eleanor, Ethan está planeando dejarme por otra mujer con la que ha estado conspirando. Esto por un tiempo. Su reacción fue una mezcla de ira y tristeza. Ese chico siempre ha sido egoísta, pero esta Alexandra, tú y Nathan no merecen este entusiasmo. La empatía de este Elan fue una bomba pero fueron sus siguientes palabras las que encendieron un fuego dentro de mí. Que necesitamos para protegerte a ti y a Nathan. Ethan no puede simplemente salirse con la suya. La conversación pasó a la acción. Necesitábamos un plan que expusiera los verdaderos colores de Ethan. Salvaguardar a nuestro futuro era un juego de ajedrez y estábamos a 2 movimientos de jaque mate. Mientras tanto, Nathan, el vínculo con su padre se estaba desintegrando. Escuché su conversación una noche, un diálogo mezclado con decepción y acusaciones tácitas. ¿Por qué nunca estás en casa? Papá, te perdiste mi partido de fútbol otra vez. La voz de era una mezcla de dolor y acusación. La respuesta de Ethan fue desdeñosa, su habitual mecanismo de defensa. Nathan, lo entenderás cuando seas mayor. Prioridades, hijo, pero Nathan era mayor que sus años. Mamá siempre está ahí. Nosotros no somos tu prioridad. Papá. La conversación terminó con Ethan alejándose cobardemente. Retirándose de una confrontación. No pudo ganarse la atención. Nathan. Muy parecido al de su padre pero lleno de una profundidad que Ethan nunca había conocido. A la mía no necesitábamos palabras, nuestra resolución era tácita. Eleanor y yo continuamos tejiendo nuestra red. Reunimos evidencia, extractos bancarios, fotografías y mensajes. Cada pieza era un testimonio de la traición de Ethan. El plan estaba tomando forma. Estrategia no solo para la venganza sino también para la justicia. Mientras acostaba a Nathan en la cama esa noche, su rostro inocente dormía en la habitación de la luna. Mi resolución se endureció. Esto ya no era solo una batalla, era una guerra por nuestra dignidad,
Por nuestra el futuro Ethan Bennett en su arrogancia había. La fuerza de los lazos que buscaba romper estaba a punto de aprender que los lazos de parentesco eran más fuertes que su red de mentiras. La mañana que decidí confrontar a Ethan estaba envuelto en un silencio inquietante que había ensayado este momento en mi mente, pero nada podía prepararme para la realidad. Él estaba en la de la cocina, de espaldas a mí, absorto en su teléfono sin decir una palabra. Deslicé el sobre la mesa. Contenía la evidencia irrefutable de su infidelidad. Fotos de él. Con Isabel, recibos de obsequios extravagantes y mensajes condenatorios. La reacción de Ethan fue un cóctel de sorpresa, negación y luego asquerosa diversión. ¿Has estado husmeando a Alexandra? ¿Esto una especie de broma? Su intento de restar importancia a su traición solo alimentó mi resolución. Esto no es una broma. Ethan, tú. He estado planeando dejarme por Isabelle. Lo sé todo por un momento. La fachada de Ethan se quebró revelando al cobarde debajo de Alexandra. Seamos razonables. Podemos solucionar esto. Resolver esto. Hice eco de voz. Levantándose, ¿quieres abandonar a tu familia por tu amante y por ti? Creo que podemos solucionar esto. La habitación estaba llena de tensión. Una fuerza tangible que parecía sofocar cualquier resto de amor que una vez compartimos. Las siguientes palabras de Ethan fueron el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Alexandra, estás exagerando. Isabelle me. De la manera que tú nunca podría necesitar a alguien más joven y vibrante. Sus palabras fueron una bofetada en la cara, una confirmación de cada miedo e inseguridad que alguna vez había sentido en nuestro matrimonio, pero también encendieron un fuego dentro de mí, un fuego de desafío y fuerza vibrante. Repliqué con voz firme. Ah. De la tormenta que ruge dentro de mí es lo que hoy en día llamas traición. Entonces quedó claro que no había forma de salvar nuestro matrimonio. Ethan había hecho su elección y no era yo ni nosotros. Salí de la habitación con una nueva determinación. No sería un víctima de los caprichos egoístas de Ethan Bennett. Los siguientes fueron un torbellino de actividades, reuniones con abogados, discusiones con Eleanor y sesiones de planificación nocturnas. Estábamos construyendo un caso no solo para el divorcio sino también para la justicia, y luego vino el susto de salud, un chequeo de rutina que se convirtió en una serie de pruebas cuyos resultados me dejaron tambaleante. Posible cáncer de. La doctora había dicho, su voz una mezcla de desapego profesional y simpatía. Me quedé atónita, en mi mente un caos de miedo e incertidumbre, pero en medio de la agitación un plan comenzó a tomar forma. Un plan. Eso expondría la verdadera naturaleza de Ethan de una vez por todas. Le contaremos a Ethan sobre el diagnóstico que sugirió durante una de nuestras reuniones de estrategia. Veamos si queda algo de humanidad en él. Fue una apuesta, pero estábamos dispuestos a tomar la reacción de Ethan a mí. Una posible enfermedad sería la prueba definitiva de su carácter. Era una prueba de la que estaba casi seguro de que fallaría el día que decidimos revelarle a Ethan. El aire en la casa estaba cargado de anticipación. Eleanor se había acercado a su presencia como una fuente de fuerza mientras me preparaba para enfrentar a mi esposo. Ethan regresó tarde a casa como siempre. El olor a colonia cara y el engaño se aferraban a él. Eleanor y yo nos sentamos en la sala. Estar el sobre que contenía mis informes médicos en la mesa de café. Sus ojos parpadearon con una mezcla de curiosidad e irritación mientras entraba Alexandra. ¿Qué es eso acerca de ti? Dijiste que era urgente. La voz de Ethan tenía una nota de impaciencia. Respiré profundamente, el peso del momento presionándome. Ethan, fui al médico la pasada y descubrieron que sospechaban que podría ser cáncer de mama. Las palabras flotaban en el aire, pesadas con la gravedad de su implicación. Observé a Ethan de cerca buscando un destello de preocupación, de amor, pero lo que vi fue un cáncer de mama mucho más escalofriante. Eso es desafortunado. Ethan dijo con voz carente de calidez. ¿Qué significa? Esto significa para nosotros. Nosotros. La palabra resonó burlonamente en la habitación. No había nosotros. Ya no. La mirada de Eleanor estaba atravesando su decepción hacia su hijo palpable. Significa, Ethan, que tu esposa te necesita ahora más que nunca. Necesita tu apoyo. Ethan se movió incómodo y sus ojos se movieron rápidamente entre él y la puerta. Claro, por supuesto, ya resolveremos esto. Necesito un poco de aire. Y con eso dejó su retiro, tan cobardemente como lo revelaba.
su reacción o la falta de ella fue toda la confirmación que necesitábamos. La mano de Eleanor encontró la mía. Su agarre firme. Sabemos lo que tenemos que hacer, Alexandra, las siguientes semanas. Un borrón de actividad. Mi condición empeoró según la narrativa que le dimos a Ethan. Sus visitas fueron esporádicas, breves y carentes de cualquier preocupación real. Estaba claro que sus pensamientos estaban en otra parte con Isabelle. Con su plan de escape, pero Ethan no era el único que hacía planes. Elan y yo, con la ayuda de abogado, estábamos elaborando meticulosamente la trampa que despojaría a Ethan de su poder y revelaría su verdadera naturaleza al mundo. El clímax de nuestro plan llegó una noche cuando Ethan regresó a casa y encontró sus pertenencias empacadas en cajas, sus preciadas posesiones despojadas de sus lugares habituales. ¿Qué diablos es esto, Alexandra? Ethan explotó, su compostura finalmente rompió. Se acabó, Ethan, dije con voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Sé sobre Isabelle. Sobre tus planes de dejarme y ya no seré un espectador silencioso en tu pequeño drama. El rostro de Ethan era un lienzo de rabia e incredulidad. No puedes hacerme esto. Soy Ethan Bennett. No eres nada. Excepto él. Estaba equivocado. Yo era Alexandra Bennett y yo era más de lo que él jamás entendería. Esta era mi retribución, mi posición contra el hombre que había jurado amarme y protegerme, pero había elegido la traición. Mientras Ethan lanzaba sus amenazas y maldiciones, haciendo eco en la casa vacía, sentí una sensación de liberación. Fachada desapareció y la verdad quedó al descubierto. Eleanor estuvo a mi lado. Su presencia era un testimonio de la fuerza de los lazos que Ethan había intentado y no había podido romper. Lo hiciste bien, Alexandra. Ahora veamos esto hasta el final. Al final, el día del juicio final había llegado. El aire de la mañana era y cargado con una sensación de justicia inminente mientras Eleanor y yo nos preparábamos para el acto final de nuestro plan contra Ethan. Me senté en la oficina del abogado y mis dedos tamborilearon nerviosamente sobre el escritorio de caoba pulida. Hoy íbamos a confrontar a Ethan con los papeles del divorcio y el alcance total de su financiera. Las pruebas estaban cuidadosamente dispuestas en carpetas. Cada documento era un testimonio de su avaricia y engaño. Eleanor era una roca a mi lado, su resolución era tan firme como su desaprobación hacia ella. Las acciones de su hijo, él no lo verá venir. Ella susurró un toque de satisfacción en su voz. La puerta se abrió. Ethan caminó con su arrogancia habitual reemplazada por un toque de inquietud, miró los documentos y luego a nosotros. Su expresión era de cansada confusión. ¿Qué es esto? Acerca de Alexandra, ¿por qué estoy aquí? La voz de Ethan era cautelosa, muy lejos de su habitual tono desdeñoso. Respiré hondo, mi voz firme a pesar del torbellino de dentro de mí. Esto se trata del fin, Ethan, el fin de nuestro matrimonio y el fin de tus mentiras. Los ojos de Ethan se abrieron mientras hojeaba los documentos, extractos bancarios, propiedades, escrituras, pruebas de sus infidelidades financieras, todo al descubierto para que él viera que esto no puede estar sucediendo, murmuró, su compostura perdiendo la compostura. ¿Puedes hacerme esto? Eleanor se inclinó hacia adelante con la mirada fija. Te hiciste esto a ti mismo, Ethan, elegiste la traición antes que a tu familia, ahora enfrentas las consecuencias. El abogado, una mujer severa con un aire de autoridad inquebrantable, comenzó a delinear los términos del divorcio, la división de bienes, la pensión alimenticia, la manutención. Niño, cada punto un clavo en el ataúd de los grandes planes de Ethan. Las protestas de Ethan se volvieron más desesperadas, sus súplicas más patéticas. No puedes dejarme sin nada, soy tu marido, Alexandra, podemos resolver esto, pero ya era demasiado tarde para las negociaciones, demasiado tarde para el arrepentimiento, no queda nada por trabajar fuera. Tomaste tu decisión, ahora yo estoy haciendo la mía. La reunión terminó con Ethan lanzando sus amenazas de venganza y batallas legales resonando huecamente en la oficina, pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Había visto al hombre detrás de la máscara y ya no tenía miedo. Cuando salimos de la oficina del abogado, la mano Eleanor encontró la mía, una muestra silenciosa de solidaridad y fuerza. Eres libre, Alexandra, tú y Nathan podéis comenzar una nueva. Y ella tenía razón. A pesar de la agitación y el dolor sentí una sensación de liberación, se me quitó el peso de los hombros. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Ethan Bennett aprendería
El precio de la traición era alto y yo estaría allí para asegurarme de que lo pagara en su totalidad. La casa se sentía inquietantemente silenciosa después de la partida de Ethan. El silencio era absoluto en contraste con los años de engaño y confusión, pero en esa quietud había una sensación de victoria emergente. Nathan, ahora consciente del total de la traición de su padre, era un pilar de apoyo. «Mamá, estamos mejor sin él», dijo una noche mientras estábamos sentados en la sala de estar, un espacio que alguna vez resonó con las falsas promesas de Ethan. Asentí. Orgullo creciendo en mi corazón por el joven en el que se había convertido mi hijo. Sí. Lo somos. Las próximas semanas fueron un torbellino de procedimientos legales. Ethan, despojado de su bravuconería, era una sombra. Del hombre que una vez fingió ser su estilo de vida una vez lujoso se desmoronó bajo el peso de las restricciones financieras que Eleanor y yo habíamos impuesto. Entonces llegó el día de la audiencia final. El palacio. Justicia era un monumento a la justicia, sus salas sagradas un telón de fondo apropiado para la caída de Ethan. Como entramos a la sala del tribunal los ojos de Ethan se encontraron con los míos, una mezcla de ira y desesperación en su mirada, pero yo ya no era la mujer que él pensaba que podía manipular y al juez. Una figura severa de autoridad llamó al tribunal para ordenar los procedimientos. Eran borrosos pero cada uno. La palabra del juez fue un ataque contra la fortaleza de las mentiras de Ethan. Usted no solo ha fallado en sus deberes como esposo y padre, señor Bennet, sino que también ha desperdiciado los recursos de su familia. Obtener ganancias egoístas, dijo el juez, su voz resonó en la sala. La súplica de Ethan por la indulgencia cayó en oídos sordos. La evidencia de su infidelidad y mala conducta financiera fue abrumadora. El veredicto del juez fue rápido e inflexible. Por la presente se le ordena pagar una pensión alimenticia sustancial y manutención infantil, además sus bienes dividirán según los términos acordados. El rostro de Ethan perdió el color. Su futuro era tan sombrío como el fallo que se había dictado. Había perdido todo: su familia, su reputación y ahora su riqueza. Cuando salimos de la sala del tribunal, la mano de Nathan en la mía, sentí una sensación de cierre. La batalla legal había y se había hecho justicia. El reinado de engaño de Ethan había llegado a su fin y con él el capítulo de nuestras vidas que él había contaminado. Salimos a la luz del sol. El mundo parecía más brillante y esperanzado. Nathan me miró con una sonrisa en su rostro. Mamá, lo hicimos. Liberamos, si éramos libres, libres de las mentiras de Ethan, libre de las sombras del pasado. Era el comienzo de un nuevo capítulo lleno de esperanza y la promesa de un futuro mejor. Ethan Bennet había aprendido por las malas que las ruedas de la justicia, aunque muelen lentamente, muelen extremadamente finamente. Los días posteriores a la decisión de la corte fueron un de reflexión y renovación. La casa que alguna vez fue un campo de batalla de secretos y mentiras ahora resonaba con la promesa de un nuevo comienzo. Nathan y yo pasamos nuestros días planificando el futuro, un futuro no estropeado por la sombra de Ethan. Una tarde como en la luz dorada del sol poniente llenó la sala. Nathan giró hacia mí sus ojos pensativos. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haberte casado con papá? Quiero decir, hice una pausa considerando el peso de la pregunta. No, Nathan, a pesar de todo, no me arrepiento. Tu padre me dio el mayor regalo para ti y a través de todo esto encontré una fuerza que supe que tenía. Nathan asintió con comprensión reflejándose en sus ojos. Estoy orgulloso de ti, mamá, lo enfrentaste, luchaste, no fue solo para mí, Nathan, fue para nosotros. Nuestro futuro, dije extendiendo la mano para apretarle la mano. En las semanas siguientes la noticia de la caída de Ethan difundió su reputación una vez que la de un de negocios exitoso ahora estaba empañada sin posibilidad de reparación, pero nuestro enfoque ya no estaba en el destino de Ethan, sino en reconstruir nuestras vidas. Eleanor permaneció una presencia constante, su apoyo inquebrantable. Ambos habéis sido tan fuertes, dijo un día mientras compartíamos un almuerzo tranquilo. Lo siento, Ethan no pudo ser el hombre que merecías. Alexandra. Has sido más que una familia para mí. Respondí con gratitud. En mi corazón, tú y Harrison nos habéis mostrado bondad y amor más de lo que podría haber pedido. A medida que las estaciones cambiaron, también nuestras vidas. Nathan se destacó en sus estudios, su resiliencia brilló y encontré consuelo en mi trabajo, mi arte, redescubriendo las pasiones. Tenía durante mucho tiempo reprimido bajo la sombra de Ethan. Una noche,
mientras Nathan y yo nos sentábamos en el porche mirando las estrellas brillar en el cielo nocturno, sentí una sensación de paz, el dolor del pasado se estaba desvaneciendo, dejando atrás lecciones y fuerza recién descubierta. Mamá, ¿qué sigue para nosotros? Nathan le preguntó a su voz llena de esperanza. Lo que queramos, Nathan, tenemos todo un mundo para explorar, sueños que perseguir, somos libres de vivir nuestras vidas en nuestros términos, dije, mi corazón lleno de optimismo. Nos sentamos allí, madre e hijo, mirando la vasta extensión del cielo nocturno. Nuestros corazones se iluminan con la promesa de nuevos comienzos, la oscuridad del pasado. Hijo.